vamos a tener una mesa que va a hablar de cómo serán los colegios a partir de ahora. Para esto tenemos con nosotros a Miquel Amor, director de Innovación i Formación de la Fundació Jesuïtes d'Educació, impulsor del proyecto educativo Horitzó Més, maestro de música y máster en Innovación Educativa y Tecnologías de la Información y Comunicación, a Fidelma Murphy, directora de Educación de Cognita Schools, con experiencia internacional a la vanguardia de la educación, que lidera también el área académica buscando la excelencia educativa en sus centros. Alex Cerdá, director y propietario de Princess Margaret School, también presidente de EPIC, de las Escuelas Privadas Independientes de Cataluña. Y Princess Margaret School es la primera escuela en la ciudad de Barcelona certificada oficialmente para impartir los programas de IB, PYP y MYP. Y por último, Jorge Izurski, que está aquí con nosotros desde Perú, es cofundador de Innova Schools, la mayor cadena de colegios en Perú, y director de empresas del Grupo Intercop. Ha sido también miembro del Consejo Nacional de Educación y profesor de la Escuela de Posgrado de la UPC. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora os pediré que, si podéis, en 3 minutos cada uno, por favor, antes de empezar, hagamos una pequeña introducción de qué ha sido para vosotros estos últimos 3 meses y cómo veis el futuro. Por favor, Fidelma, si quieres empezar tú. Sí, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo puedo hacer eco a muchas de las cosas que ha comentado Carmen anteriormente en su discurso. Pensamos que no iba a pasar, preparamos muchos escenarios y al final, pues, con un aviso de 48 horas hubo que cerrar nuestros colegios. Yo soy directora de educación de 7 colegios aquí en España, pero formo parte de un grupo con 78 colegios. Y esto para nosotros ha sido una ventaja muy grande, porque hemos podido contar con la colaboración y el apoyo de los colegios que tenemos a nivel mundial. Para mí hay 3 cosas muy importantes, o 3 áreas de aprendizaje que creo que son la herencia de esta época para nosotros. Uno es la colaboración entre profesores, esa habilidad de conectar, de enseñar, de compartir, de hacer formación mutuamente, ha sido una fortaleza que queremos llevar al curso siguiente. Y aquí sí quiero celebrar el gran talento que tenemos dentro de los colegios. La segunda es la habilidad de diseñar contenidos, experiencias de aprendizaje y nuevas formas de evaluar a nuestros alumnos en este entorno completamente diferente. Y la tercera, quizás la más importante, es el compromiso con el bienestar. Nosotros tenemos el rol de un coordinador del bienestar en todos nuestros colegios y ha sido fundamental durante esta época contar con esa persona, no solamente para los alumnos, sino para los profesores y para las familias en casa. Y también es una persona que tenemos que seguir reforzando muchísimo en los meses que vienen, que como bien ha dicho Carmen, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos lo que el futuro puede presentar. Entonces, eso es un poco la herencia de una época que hemos vivido con muchos momentos difíciles, pero también muchos momentos de alegría, de celebración y de tener una comunidad educativa muy, muy, muy fuerte. Muchas gracias, Fidelma. Miquel. Hola, buenas tardes a todos. Para no repetir, porque Carmen y Fidelma ya han dicho aprendizajes que nosotros también hemos realizado, pero podríamos aportar algunos otros más. Por ejemplo, en estos meses hemos reforzado la idea de nuestro proyecto, la idea central, que es el de tener cuidado de las personas. Esto es lo primero que ha surgido con más potencia en todos estos 3 meses. Nuestro objetivo principal era este. Todo nuestro esfuerzo ha ido hacia ahí, hacia cómo podemos tener cuidado de las personas en este momento en el que no había presencialidad. Era un reto difícil y hemos aprendido cosas que nos han funcionado y otras que no. Pero todavía tenemos que reflexionar todavía mucho sobre lo que ha pasado y cómo poderlo afrontar en situaciones futuras, ¿no? El primero es este cuidado de la persona, cómo acompañamos a nuestros alumnos. El segundo, la propuesta pedagógica que hemos realizado estos meses también nos ha enfrentado a este tipo de enseñanza que queremos potenciar,
que es una enseñanza competencial con sentido significativa, ¿sí? Y ha sido uno de los esfuerzos que también hemos puesto bastante energía en saber acompañar y saber proponer actividades y tareas que sean realmente competenciales significativas para el alumno. Era el segundo reto. Y el tercero era qué tipo de feedback y de acompañamiento le estamos dando a los alumnos en este periodo de confinamiento. ¿Sí? Aquí ya ha hablado Carmen. Hemos hecho también nosotros un trabajo importante en reformular todos los boletines, pero aparte de reformular los boletines, sobre todo era qué tipo de acompañamiento damos a nuestros alumnos, qué tipo de feedback de calidad les ofrecemos sobre aquellas tareas y sobre su estado y cómo lo acompañamos. Y por último, la última preocupación y reto que nos hemos encontrado es el de cómo podemos ahondar en la personalización de los aprendizajes. Estos itinerarios personalizados que en el momento en el que sales de la presencialidad y del grupo, aula, y vas al grupo virtual, se hace todavía más potente y más necesaria, ¿no? ¿Cómo podemos personalizar nuestra propuesta educativa? Otro aprendizaje que hemos sacado es el de la colaboración y de la cooperación entre los docentes. Todos estos aprendizajes no son exactamente nuevos. Ya hace años que los llevamos ahí trabajando, pero es verdad que ahora se han tomado un cariz y una potencia diferente con la virtualidad. Y este acompañamiento que nosotros tenemos que hacer sobre los docentes, aparte del esfuerzo encomiable que han hecho y la voluntad de adaptación que es notoria y que hace falta reconocerla, sí que vemos que la identidad docente todavía se basa en elementos y en paradigmas que tenemos que seguir avanzando y rompiendo. El principal de ellos es esta colaboración y esta reflexión sobre lo que ha pasado como elementos claves para el aprendizaje colaborativo. Por último, el repensar en la escuela. Ya llevamos años repensando, es un debate que está en todas las palestras y en todas las conferencias. ¿Sí? Ahora salía, como decía Carmen, este homeschooling, ¿no? Y el riesgo de entender que la escuela sea solo un lugar donde acogemos y custodiamos a los alumnos. Aspiramos a ser otro estilo de escuela, una escuela donde la convivencia y el aprendizaje esté al servicio, ¿no?, de un crecimiento personal de los alumnos, donde encuentren su vocación, donde encuentren su proyecto vital, pero sobre todo una vocación, un proyecto vital a favor de una reconciliación consigo mismo, con los otros, con el planeta, con la casa común, con el bien común. ¿Sí? Esto es todo un reto que, más allá de la pandemia actual, no tenemos que esquivar este deber que tenemos como servicio público, el de reconstituirnos como un centro de convivencia y aprendizaje para un bien común y para una mejora del planeta y hacerlo más humano. Este tiene que ser nuestro objetivo principal, más allá de las situaciones concretas en las que nos encontramos ahora, que los meses siguientes también van a ser complejas, pero sobre todo no perder la ocasión de todos los movimientos que hagamos como escuela se dirijan hacia ese horizonte que tenemos delante, ¿no? Y que no nos despisten las situaciones puntuales que puedan surgir ahora. Más o menos estos aprendizajes son los hemos realizado durante estos 3 meses, que continuaremos, pues bueno, teniendo ocasión de aprender más. Muchas gracias, Miquel. Jorge, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Acá en Perú estamos al mediodía. A ver, yo diría que mis aprendizajes, mis reflexiones están en el cambio de la escuela. Yo creo que por muchos años hemos venido hablando que la escuela tiene que reformarse. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Algunos países más, otros países menos, pero creo que en general hay una gran resistencia a cambiar la escuela. Que esto no se puede hacer, que esto es imposible, que los docentes no pueden, que los alumnos no pueden. Y yo creo que esta crisis lo que nos ha demostrado es que los sistemas educativos sí pueden cambiar en una semana. Porque como bien dijo Fidelma, en 48 horas nos dieron instrucciones de cerrar las escuelas. ¿Cómo hemos sido capaces de hacer ese cambio? ¿Y por qué no podríamos ser capaces de hacer el cambio de la escuela que todos queremos y que sabemos que tiene que cambiar? Porque esta institución que tiene más de 200 años
es muy rígida. Entonces, mi primer aprendizaje, y esta crisis nos agarró a nosotros con 50.000 alumnos y 63 colegios en el Perú, lo que me dice es que cualquier cambio que querramos hacer en educación, eso es posible. Y que no hay que tenerle miedo a hacer el cambio. La segunda reflexión o aprendizaje es que creo que los sistemas educativos tienen una gran deuda con la autonomía de los alumnos. Claro, si tenemos escuelas con currículums rígidos que nos dicen que hay que hacer esto en matemáticas, esto, los alumnos tienen que alcanzar estas competencias y todos por igual, no le dejamos ningún espacio a los alumnos para que ellos puedan tomar decisiones acerca de lo que quieren aprender. Entonces creo que este déficit de autonomía lo venimos acumulando, y en una situación de crisis como esta, cuando los alumnos tienen que estar solos en casas y tienen que autorregularse, se siente la ausencia de esa autonomía que los colegios tenemos la obligación de desarrollar. Y esto viene amarrado a la relación con el padre de familia. Para mí otra cosa que me ha llamado la atención y que es un aprendizaje para mí, es que los colegios tenemos que trabajar más con los padres de familia, porque yo creo que gran parte del agobio que han sentido los padres de familia con la educación a distancia es que ellos tenían que ayudar a los hijos en todo momento. Y esto es lo que ha originado es que muchos padres de familia prefieran que los colegios hagan educación a distancia, simplemente transmitiendo lo que se hace en el salón en una pantalla y tener a los niños 6 o 7 horas frente a la pantalla. Y de esa manera los tenemos, digamos, ocupados y el profesor se encarga. Entonces creo que hay también un déficit del rol del padre de familia en los procesos educativos y que los padres de familia puedan entender qué es un proceso educativo y cómo actuar en una situación como la actual. No hemos estado preparados para eso. Los alumnos yo veo que tienen falta de autonomía y también veo que los padres de familia lo que buscan es que sus hijos aprendan como ellos aprendieron. Y eso tenemos que cambiarlo. Estas serían mis 3 primeras reflexiones y aprendizajes que he tenido de esta crisis. Muchas gracias, Jorge. ¿Alex? Sí, hola. Buenas tardes, buenos días, desde donde estéis. Muchas gracias por invitarme y por compartir este espacio. A ver, básicamente se han dicho muchas cosas ya, con lo cual a mí me toca quizá el peor momento, que es el final, cuando ya todo casi ha sido dicho, pero intentaré aportar alguna cosa más, ¿no? Yo creo que hemos vivido estos 3 meses una transformación global, básicamente en 3 ámbitos, ¿no? En los alumnos, que son los protagonistas de toda esta historia que estamos haciendo, los profesores y maestros y las familias. Diría que estas serían las 3 grandes áreas. Y dentro de esa transformación global de estos 3 agentes, 2 elementos claves: el académico, el tecnológico, académico/tecnológico, y el emocional, clave en toda esta cuestión. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que es posible educar de otra manera. Es posible salir de la zona de confort en la que todos estábamos. Es posible romper un poco la caja en la que estamos metidos con poco margen y abrirla a un mundo mucho más amplio, ¿no? Nunca antes en la historia de la humanidad probablemente se había educado a niños de infantil telemáticamente. Y lo hemos hecho durante estos 3 meses y además, bajo mi opinión y bajo lo que yo he podido vivir y bajo la experiencia que yo he podido acumular, con un nivel de éxito encomiable. He visto clases impartidas por docentes de infantil hacia alumnos de infantil que, más que clases, puedo aseguraros que eran auténticas obras de arte. Y esto es algo que hemos podido hacer. Hemos aprendido, y unido a lo que decía, la enorme capacidad de adaptación que tenemos. Somos muy, muy adaptables. Lo de Be Water, eso es algo que nos identifica. Lo que pasa es que ahora nos han puesto a prueba y hasta ahora, con la normalidad, esa prueba a veces cuesta verla, ¿no? Los niños, los primeros, los que más se adaptan, los que más rápido lo hacen, ni una queja desde el primer día, por lo menos en la experiencia que hemos tenido nosotros, y conectados hasta el último. Las familias han percibido lo que es literalmente formar parte de la comunidad educativa, ¿no? Y los maestros, que se han convertido en auténticos dominadores de las tecnologías, sobre todo los más pequeñitos, que es donde quizá la tecnología tiene un papel un poco más secundario, y verdaderas transformaciones como convertir sus casas en improvisadas aulas
llenas de recursos educativos caseros, ¿no? Y eso es algo precioso. La creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico ha aflorado. Y verdaderamente pienso que el talento de los profesores lo hemos puesto al servicio de los alumnos. Hemos aprendido también a convertir en oportunidades estas nuevas situaciones. Una de las cosas que ha ocurrido en todo este proceso, y probablemente si docentes estáis escuchando os sentiréis identificados, es como los maestros han estado dando clase con la presencialidad de las familias infiltradas en ellas, ¿no? Normalmente, cuando los padres dejan a los alumnos en las escuelas, son los profesores y los alumnos dentro de las aulas donde se desarrolla toda la actividad docente. Bueno, ahora nos hemos tenido que desnudar literalmente delante de las familias y los maestros han estado dando clase en esa exposición, lo cual ha sido muy interesante porque ha permitido a las familias, y ahora hacía referencia a las familias precisamente, el valor de la educación, el valor de estar delante de una cantidad de alumnos, el valor de transmitir conocimiento, el valor de transmitir amor y cariño y más a través de una pantalla, que es aún más complicado. Y por último, de cara a septiembre, ¿qué estamos pensando? Yo quiero pensar en la normalidad, quiero pensar en que las cosas irán mejorando y entraremos en una fase que nos permitirá funcionar de una manera mucho más normalizada, ¿no? Sin embargo, es verdad que tenemos que trabajar desde una perspectiva preventiva. La educación es prevención también y si trabajamos preventivamente conseguiremos que las posibles situaciones que puedan llegar las tengamos previstas de antemano. Es verdad que las programaciones deben tener un dinamismo diferente porque son muy estáticas y eso es algo que hay que repensar. Pero la capacidad de anticipar conocimientos o anticiparnos a los acontecimientos es algo que ya tenemos que llevar incorporada en el ADN de la condición del mundo educativo. Pienso también que hemos avanzado probablemente 5 años en 3 meses. Todo lo que hemos tenido que desarrollar, todo lo que hemos tenido que aprender, todo lo que hemos tenido que poner en valor, en estos 3 meses probablemente no lo hubiéramos hecho en menos de 5 años en condiciones normales. Luego, eso también es algo muy interesante. Y una última reflexión que nosotros hemos aplicado y que nos ha servido mucho es contar con la opinión de la comunidad educativa. Hemos hecho encuestas a familias, hemos hecho encuestas a docentes y hemos hecho encuestas a alumnos, preguntándoles desde parcelas más educativas hasta parcelas más emocionales cómo vivían, cómo desarrollaban, cómo estaban transitando, surfeando a través de este confinamiento. Y la verdad es que esas reflexiones nos han ayudado mucho a los responsables de la educación a tomar decisiones adecuadas y poner en valor de mejor manera esta ayuda que hemos prestado a nuestros alumnos. Y de momento esta es un poco mi reflexión inicial. Muchas gracias. Y yo, bueno, una palabra que se refleja y también en el chat es que los docentes y los directores de colegio lo que sois sobre todo es resilientes y valientes, ¿verdad? Así que ahí va la primera pregunta. El reto de la infraestructura, entendiendo infraestructura de un modo súper amplio, desde el edificio, desde el colegio físico, los dispositivos, materiales que podamos usar, hasta esa infraestructura de identificarnos con un colegio no físico. ¿Cuál sería el mayor reto? Empezaremos por Alex esta vez, para que no sea el último. Hombre, qué detalle, Cristina, te lo agradezco enormemente. Con permiso de mis compañeros. Bueno, el reto a nivel de infraestructuras se plantea desde el momento que las autoridades han estado proponiendo pues, que reinventemos un poco ante posibles escenarios que puedan, o pensando en el peor escenario posible, cómo hacer. Yo creo que los colegios siempre han estado abiertos, lo que ha estado cerrado son los edificios y eso es algo importante tener en cuenta. Las aulas, los espacios, habrá que reconvertirlos, nos tendremos que poner creativos y donde teníamos un laboratorio o un gimnasio, pues probablemente habrá que rediseñarlo para poder atender y de manera más separada y en grupos más pequeños a diferentes alumnos. Ahí sale toda la cuestión de los espacios que disponen los colegios, cómo están organizados, pero desde luego habrá que trabajar mucho la ampliación de profesorado, porque si duplicamos grupos habrá que tener más profesorados. Eso abre también un dilema importante porque no es tan fácil poner en marcha todo esto. Hay temas también muy cotidianos, pero muy importantes y muy necesarios. Equipos de mantenimiento y limpieza permanente y equipos en constante trabajo para garantizar la seguridad de los alumnos y de todo el personal y las personas que estén vinculadas dentro del centro educativo. Comedores, antes ha salido por ahí también un tema clave que habrá que trabajar. Y sobre todo, muy importante para mí es
la organización interna de las escuelas, los tránsitos de personas, de movimientos por los centros en cuanto a desplazamientos, en entradas, en salidas, en accesos a patios, incluso en uso de los cuartos de baño, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser la clave, porque ante la posibilidad de cualquier posible brote que exista, cuanto más estancos sean los grupos, mejor identificados va a poder estar y en todo caso no va a afectar al resto de alumnos. Con lo cual, toda esa infraestructura de reorganización del colegio, de reinvención de cómo debe ser un colegio, muy distinta a la que teníamos ahora, será clave para conseguir el éxito o para minimizar el impacto de cualquier inconveniencia que pueda venir no deseada y que esperemos que no se dé. Muchas gracias. Jorge, Perú, casi 50 colegios. ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿O qué pensáis? A ver, sí, definitivamente la infraestructura es un tema que no es sencillo, pero yo tengo que confesarles que yo sueño con un colegio sin aulas de clase, sin pizarrones en el centro de la clase. Esa es algo que vengo persiguiendo hace mucho tiempo y obviamente hay muchas resistencias, pero creo que este es el momento en el que uno puede empezar un proyecto de este tipo, ¿no? Yo me imagino ahorita una escuela, antes de eso, acá en Sudamérica es muy importante el efecto que yo llamo guardería. Los padres de familia necesitan que sus hijos estén el mayor tiempo en el colegio porque ambos trabajan. Nosotros tenemos colegios en Perú, en México, estamos empezando Colombia, y este fenómeno se repite. Los padres de familia necesitan, están dispuestos a pagar talleres extracurriculares para que sus hijos se queden hasta las 5 de la tarde. Entonces, lo que nosotros estamos pensando hacer es tener el sistema híbrido dentro del colegio. Porque acá todo parece indicar que la regulación nos va a pedir entre 1,5 metros, 2 metros de distancia entre alumnos. Esto va a disminuir la capacidad de las aulas de 30 alumnos de repente a 12 o 13, dependiendo. Y lo que vamos a tener que hacer es clases 2 veces por semana para un grupo, 2 veces por semana para otra, pero yo no puedo mandar a los niños a la casa 2 o 3 días, porque los padres no están en casa. Entonces lo que estamos pensando hacer es hacer esa parte asincrónica en el mismo colegio, ¿no? O sea, que en el mismo colegio funcione sincrónico y asincrónico. Y que algunos alumnos están sincrónicos en este momento y otros están en asincrónico. Y esto lo que va a implicar desde el punto de vista de infraestructura es que nosotros tengamos ambas cosas. Algunas aulas que permitan atender a todos los alumnos, pero también grandes espacios de aprendizaje donde se puedan trabajar en base a los proyectos y los alumnos puedan trabajar independientemente en grupos, en el colegio. ¿Ok? Ahora, esto sí nos va a implicar tumbar paredes, hacer modificaciones, utilizar espacios, más espacios multiusos, pero yo creo que es el momento en el cual nosotros deberíamos intentar un modelo en el cual, si la situación empeora, funciona. Si la situación nos regresa al colegio 100%, funciona. Y si es un híbrido también. Tenemos que estar preparados para los tres y la forma que nosotros estamos haciendo esto es hacia que tengamos un esquema híbrido, pero dentro del colegio. La ventaja que tenemos nosotros en Perú, o todos los que estamos en el hemisferio sur, es que nosotros empezamos el año escolar en marzo. Entonces yo estoy muy atento a lo que pasa en el hemisferio norte, que ustedes van a arrancar seguramente en agosto, septiembre, ¿ok? Y estamos siguiendo y viendo cómo lo están trabajando. Pero lo que hemos hecho hasta el momento, desde el punto de vista de infraestructura, es más en pensar cómo adecuamos el colegio para que pueda funcionar con un sistema alternado, pero dentro del colegio. ¿Okay? Y eso sí nos abre muchísimos frentes desde el punto de vista de la operación. Necesitamos un nuevo modelo de operación y también necesitamos un diseño diferente de colegios. Nosotros todos los años construimos un número importante de colegios, que pueden ser 6 o 7 colegios nuevos, y estamos ya pensando y replanteando cómo hacemos para hacer estos nuevos espacios de aprendizaje y cómo podemos reformar los colegios que tenemos. Gracias, Jorge. Fidelma, vosotros que tenéis colegios en tantos países diferentes y de todos los hemisferios, de todos los continentes.
Sí, sí, es muy interesante escuchar a los compañeros. Yo creo que para nosotros es un momento de ser muy creativos. Es el momento de transformación en nuestra forma de ver los colegios, ¿no? Yo iría a un modelo más de colegios sin muros, School Without Walls. Esa idea de compartir profesores entre centros. De hecho, ya lo hemos hecho en algunos centros. Un profesor maravilloso de física que puede dar clase con varios niños en el entorno virtual o puede complementar las clases en el colegio con algunos docentes que tienen esa habilidad de trabajar online con los alumnos. Entonces yo creo que es momento de romper con la estructura tradicional del colegio, con los horarios tradicionales de los colegios, con la idea de un grupo de 25 niños con un profesor, porque ya hemos mostrado durante esta época que no tenemos que trabajar de esa manera con nuestros alumnos. Y un poco al hilo de lo que ha dicho Alex, nosotros también lanzamos encuestas a alumnos, a profesores, a familias cada semana y basándonos en el feedback de las familias hemos hecho una modificación en la forma de trabajar con nuestros alumnos. Y lo más importante para nuestros alumnos era ese contacto, ese tutor, esa persona de confianza dentro del equipo docente que se convierte en coach o una persona que facilita el aprendizaje. Entonces tenemos que romper un poco o por completo con la estructura antigua de los colegios y ir a un modelo mucho más moderno, que con el niño en el centro, con el niño como el responsable de su aprendizaje. Y yo creo que si somos capaces de trasladar ese aprendizaje a los cursos académicos que vienen, tendremos unos colegios mucho más adecuados para los alumnos del futuro. Qué interesante. Miquel, vosotros que tenéis colegios también con muchos niños y otros más pequeños. Bueno, interesantísimo las aportaciones que hacía Jorge y Fidelma, de verdad muy acertadas. Jorge, desde su propuesta de solo, llevan ahí un tiempo investigando cómo un alumno puede afrontarse. Ahí es un trabajo muy interesante que intentaré seguiros más de cerca. Y lo que decía Fidelma, coincido perfectamente. En el tema de infraestructura tendríamos dos planos en los que tenemos que avanzar. Uno, evidentemente, es el plano físico. Nuestros colegios están constituidos, al menos los 8 que nosotros tenemos en Cataluña, son colegios de una tradición muy larga, uno de 150 años y los que son más nuevos de 75 años. Por lo tanto, son edificios construidos y arquitecturas físicas que están concebidas en una escolaridad que son todo nichos, celdas, ¿sí? No es la escuela que estamos buscando y que necesitamos ahora. Pero aún así tendremos que ir investigando y hemos tirado paredes, ¿no? Para poder abrir espacios y no compartimentar, como decía Jorge. Nos imaginamos otra escuela, pero tenemos muchas dificultades y esto es muy difícil en el tipo de edificios que tenemos ahora y aquí requeriría una inversión grande. Pero bueno, ahí tenemos un camino a recorrer. Y el otro, pero el que más me interesa a mí es el mental, es la infraestructura y la arquitectura mental, que tenemos tanto familias como alumnos como profesores, sobre todo los docentes y los líderes de los colegios, en que nosotros estamos proponiendo a nuestros alumnos y a nuestras familias un itinerario de horizontal, en el que a un alumno cuando le dices dónde vas, a qué vas, siempre te está diciendo a qué curso va a iniciar aquel año, en qué curso está. A eso va la escuela, a completar un curso, a pasar un año horizontal compartimentado por clases y por asignaturas. Y esa es la infraestructura mental que tenemos que romper más grande y pensar en una escuela en vertical. En un alumno que te entra en 3 años y sale a los 18, pues esos 15 años, ¿qué itinerarios le vas a ofrecer tú? Esa yo creo es la infraestructura más grande la que nos tenemos que afrontar ahora mismo, el reto más grande. Cómo cambiar esta mentalidad en que la escuela tiene que ser un itinerario de aprendizaje y de convivencia, no un pasar curso por ir pasando curso. En lo que se refiere a lo que nos va a traer el COVID, nos va a traer una escuela que no es una escuela, porque la normativa que nos van a imponer nos va a imposibilitar un aprendizaje que nosotros entendemos que no es transmisivo, no es individual, sino que es un aprendizaje social. Y para el aprendizaje social se requiere interacción. Y esa interacción no la puedes tú regular por distancias
o por espacios. Ahí vamos a tener un problema grande que supongo que con el tiempo que pasemos esta página de este COVID podamos recuperar otra vez una escuela donde el contacto y la relación y el vínculo afectivo y presencial y físico de vibrar con el otro no se vea impedido por distancias, mascarillas, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta. En este aprendizaje híbrido, ¿no?, que algunos lo habéis mencionado de alguna manera, o Jorge, por ejemplo, lo ha mencionado dentro del mismo colegio. También es verdad que las realidades de los países son diferentes y seguramente la realidad de los colegios de Asia, de Fidelma, con los colegios de Latinoamérica o los colegios europeos no tienen nada que ver, pero ¿cómo lo veis? ¿O qué diferencias principales son las que tienen que haber en ese aprendizaje híbrido en función de la etapa? Aquí, Alex, porfa. Sí, gracias. Bueno, el aprendizaje híbrido es uno de los retos que hemos puesto en marcha. De hecho, en España, las 2 últimas semanas de curso pudimos tener la oportunidad de recuperar la vuelta al colegio con unas condiciones un poco limitadas, pero se pudo hacer con grupos de alumnos muy reducidos y hubo que hacer ya hemos podido experimentar lo que puede ser este aprendizaje híbrido. Y nosotros una de las soluciones que encontramos y que funcionó, la verdad es que maravillosamente bien, fue la instalación de unas cámaras en la clase, de forma que el mismo profesor presencialmente tenía una cantidad de alumnos delante y otra cantidad de alumnos en casa conectados a través de las plataformas, y esa cámara permitía tanto a unos como a otros, a los de casa, ver al profesor, de forma que el profesor simultáneamente estaba impartiendo pues unos conocimientos tanto a los que estaban allí presentes como a los que estaban en casa. Fue una herramienta relativamente sencilla, la pusimos en marcha estas 2 semanas y el resultado, en el caso nuestro y en las escuelas que conozco, sobre todo de la asociación que represento, que lo pusieron en marcha con un resultado muy bueno. Sí es cierto que como siempre, todo esto tiene que tener un contexto de una labor tutorial especialmente importante. El tutor pasa a tener maestro pasa a tener un papel enorme en la consecución de los objetivos, en la estabilidad de los alumnos. Y es verdad que este colegio híbrido no solo tiene que hablar de tecnología y de cámaras, que son recursos que nos permiten funcionar, sino tiene que ir mucho más allá, en la línea que comentaban mis compañeros, de encontrar un colegio diferente, un colegio que busque algo más. Yo creo que los colegios y la educación va en una línea un poco más de individualizar la educación, ¿no? Y quizá menos en la idea del café para todos, que eso creo que forma parte del pasado. Cada persona, cada niño, por supuesto, cada niña tiene un talento propio o más de uno. Luego, estaría bien focalizar en eso la base educativa, y que supiéramos de cada uno de los alumnos que tenemos delante, de cada uno de los que tenemos responsabilidad sobre ellos, pues en qué son buenos, en qué pueden llegar a conseguir. Os pregunto, la gente que tenéis alrededor, amigos, familia, conocidos, en el trabajo, en la comunidad de vecinos, ¿no? ¿Cuánta gente que os rodea ahora mismo está haciendo lo que no le gusta? Probablemente, si os escuchase responder, responderíais que muchísimos, la mayoría, casi todos. Luego, ¿qué no hicimos bien en origen para que cuando nos hemos hecho mayores nos hayamos dado cuenta que la mayoría han escogido aquello que no les gusta, ¿no? Debemos trabajar, por tanto, tomar esa referencia y trabajar desde otra línea bien diferente, con otra manera de entender la educación. Porque si conseguimos que el día de mañana conectemos el talento de una persona con su futuro profesional, conseguiremos 3 cosas básicas, y con eso acabo. La primera es que esa persona aportará muchas más cosas a la sociedad, que es fundamental. La segunda es que esa persona será más feliz porque estará haciendo lo que le gusta, y eso es clave en la vida. Y la tercera es que tendrá un medio de vida necesario para cumplir también los sueños personales de cada uno. Luego, está claro que todo este montaje híbrido tiene que ir acompañado de muchas otras cosas para que el cambio realmente sea significativo, ¿no? Si no, nos quedaremos a medio camino. Gracias, Alex. Bueno, estáis generando, no diré polémica, pero conversaciones interesantes en el chat de sí, no, yo puedo, yo no. Entonces, seguiremos. Miquel, por favor. A ver, del aprendizaje híbrido, lo que podríamos compartir
Es que no es solo el tecnológico el que nos interesa, ¿sí? Sino también el presencial. A ver cómo lo podría explicar. Esta pandemia nos trae una oportunidad muy grande para repensar realmente cuando tenemos presencialidad, qué es lo que tenemos que hacer y cuando no la tenemos, qué podemos llevar a la no presencialidad. Porque lo que hemos intentado en los primeros momentos era hacer una enseñanza híbrida que intentaba reproducir exactamente lo mismo en lo digital que en lo presencial. Y ahí yo creo que nos equivocábamos todos y lo aprendimos rápido. ¿Sí? No hemos encontrado todas las soluciones, pero ahí es una cosa que tenemos que repensar bien. Cuando tengamos la presencialidad, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Y para qué vamos a utilizar lo digital? ¿Sí? Y a mí lo que me interesa sobre todo es en el presencial, cómo podemos buscar otras maneras de estar presentes en el colegio. ¿Sí? Y creo que tendríamos que potenciar sobre todo el aprendizaje colaborativo y social entre los alumnos también y entre los profesores. E investigar y potenciar mucho más la presencia de espacios donde las diferentes edades confluyan en un itinerario de aprendizaje común. ¿Sí? Que no estén todos siempre divididos por edades, con esta idea que decía Alex antes de que café para todos, sino buscar fórmulas que rompan esta presencialidad de que todo el mundo tiene que hacer lo mismo en el mismo momento y va a ser evaluado de la misma manera. Yo creo que ahí tenemos un reto. Cuando tengamos la presencia, cómo romper estas horizontalidades, cómo aprovechar la presencialidad en el colegio para fortalecer vínculos y vibrar unos con otros, y en cambio en lo digital saber qué llevar allí, no la presencialidad, sino otros elementos más sincrónicos que nos ayuden a que este itinerario personalizado sea no individual, sino personalizador, en el que el individuo se encuentre con la colectividad, pudiendo escoger y pudiendo crear su itinerario. Gracias. Jorge. Nosotros estamos más en la línea de que el aprendizaje híbrido tiene que combinarse con el trabajo por proyectos, el aprendizaje por proyectos. ¿Ok? Nosotros no estamos en la línea de que los alumnos puedan recibir, digamos, algunos en presencial y lo mismo en virtual, ¿no? Nosotros estamos más en la línea de trabajar con los alumnos 2 días, 3 días a la semana, y el resto de la semana que los alumnos trabajen en forma autónoma proyectos de investigación que combinen cursos, que no sean proyectos de un solo curso, sino que combines 3 materias, 4 materias, y que puedan los alumnos desarrollar proyectos que les puede tomar 2 meses o un bimestre, porque acá nos dividimos por bimestres. Entonces, nosotros a lo que estamos yendo es hacia un sistema en el cual uno tome parte de sus clases directamente con el profesor y después me voy con mis grupos a trabajar en proyectos, mientras que el otro grupo hace nuevamente la clase con el profesor, pero presencial. O sea, nosotros lo que queremos es mantener la presencialidad de las clases y dejar tiempo para el aprendizaje en proyectos. Ahora, lo que sí nos rompe la cabeza es qué hacemos con educación inicial. ¿Qué hacemos con los niños de 3, 4 y 5 años? Primer grado también y segundo grado. Ya a partir del tercer grado, nosotros venimos trabajando con un modelo Blended Learning, donde el 70% de las clases nuestras son en formatos grupales, aprendizaje colaborativo, y el 30% individual. Pero eso lo hacemos a partir de tercero para arriba, de cuarto para arriba. Pero en los grados más pequeños, la verdad, no tenemos una solución todavía como la tenemos más o menos clara para lo que es la primaria y la secundaria. Pero estamos tratando de ver alternativas de cómo podemos hacer para los niños de 3, 4 y 5 años, plantearles un esquema donde desde un principio empecemos a trabajar también su autonomía, su independencia, y cómo podemos hacer para que el número de profesores nos alcance. Porque esto de dividir los salones puede conllevar a un incremento importante de los profesores. ¿Ok? Entonces estamos analizando eso, pero sí todavía en el caso de educación inicial no lo tenemos del todo claro. Gracias. Fidelma, por favor. Sí.
Sí, yo creo que uno de los desafíos más grandes ha sido encontrar la manera de dar a los alumnos oportunidades de colaboración online. Y es algo que salía mucho en las encuestas, que sí estaban muy contentos con el modelo de Blended Learning, pero echaban un poco de menos esa oportunidad de hacer trabajo en grupos más pequeños. Y esto va directamente relacionado con la habilidad digital de los profesores, que tenemos que pensar que muchos de los profesores no estaban completamente preparados para pasar a este entorno digital o virtual. Y creo que aquí tenemos una obligación o una responsabilidad hacia nuestros profesores, ahora dar la formación y la preparación para ser más expertos en este mundo en el futuro y asegurarse que los alumnos disfruten de una experiencia mucho más rica online. Y otro comentario de los alumnos era la falta de oportunidades de tener actividades sociales. Echaban de menos el patio del colegio, echaban de menos la oportunidad de hablar con sus amigos, e incluso los más pequeños. Echaban de menos el patio y esa interacción informal con los profesores. Y creo que aquí también tenemos una oportunidad de explorar otras maneras de tener actividades interactivas online. Y creo que el último, el más importante, ha sido las actividades dirigidas por parte de los alumnos, en lugar de dirigirlos por parte de los profesores. Asambleas dirigidas por los alumnos y compartido con esos niños que se quedaban todavía en casa. Tenemos que digamos, centrarnos un poco en la comunidad escolar, no solamente en el profesor dando una actividad con los alumnos en casa, sino activar toda esa comunicación online. No solamente ahora, sino en el futuro. Perfecto. Y bueno, ahora voy a lanzar la última pregunta, que os pediré que seamos breves porque si no, no podremos ir al Q&A. Pero estáis hablando mucho de proyectos, de incluir más al alumno, de hacerle partícipe de muchas más cosas. Así podemos asegurar la cobertura del currículum, ya no solamente en los cursos, en los niveles más bajos, sino en los niveles más altos. Estamos hablando, por ejemplo, de secundaria, bachillerato. Empezaremos contigo, Fidelma, también. Gracias. Vale, pues de nuevo creo que es una oportunidad estudiar el currículum o ver los contenidos que tenemos previsto tener durante el curso que viene, pero al igual creo que hemos tenido muchas oportunidades de incluso añadir actividades de aprendizaje a nuestros alumnos. En el caso de algunos de nuestros colegios han tenido actividades de debate entre colegios, han tenido cursos preuniversitarios. Los alumnos que normalmente tenían exámenes en el mes de mayo, los alumnos de IB Diploma, de A-Levels, han podido seguir su educación hasta finales de junio. Entonces, hasta cierto punto, hemos podido añadir más actividades de aprendizaje a los alumnos. Sí que es cierto que a la vuelta en septiembre habrá que tener una fase, quizás no bloque cero, pero una fase de diagnóstico para ver realmente dónde se encuentran nuestros alumnos en su aprendizaje y personalizar o diseñar las actividades de aprendizaje en torno a esa prueba de diagnóstico al principio de curso. Entonces, la respuesta rápida es sí, por supuesto, pero también es cambiar el chip, es decidir lo que realmente es imprescindible y cómo podemos hacer una adaptación de los demás contenidos dentro de este mundo nuevo. Gracias. Miquel, ¿para vosotros? Sí, para nosotros, como decía antes, el primer intento era reproducir exactamente lo mismo y ahí vimos que era una gran equivocación. ¿Sí? Es verdad, tengo que apuntar que ha habido muchos alumnos que han resurgido, ¿sí?, de sus cenizas, alumnos que en las clases les costaba mucho seguir, han encontrado un entorno más de estabilidad, de menos influencias y que se han podido centrar ahí en el trabajo. No todos, pero muchos sí que lo hemos experimentado. Seguimos siendo deudores de un currículum acumulativo, sumativo, excesivo, repleto, con remaches y remiendos. Hay que acabar con él. No sé cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a continuar intentando con la concepción de un currículum en horizontal, como decía antes, y sumativo. Tenemos que visualizar un currículum por competencias en vertical, en el que no tenemos por qué cubrirlo todo.
sino que tenemos que caminar por él, transcurrir por él, no cubrirlo. Y esto pues nos va a costar, supongo que unos añitos, pero ahí vamos a estar. El de concebir un currículum diferente, en el que tú progresas, no en el que tú tienes que ir por metas y uno después de otro. Seguimos teniendo esta concepción de que hay que acabar el temario. Pues no va de esto. La vida ahora actualmente y el aprendizaje no va por estos territorios de contenidos que se van superando y que un trimestre después ya no tienen nada que ver con el que viene. ¿Sí? Nosotros entendemos que estos contenidos tendrían que ser lo relevantes, lo suficientemente relevantes para que nos permitan dar respuesta a contextos relevantes actualmente, a controversias, tanto científicas como éticas, que sitúen al alumno en una tesitura de que él pueda actuar sobre el mundo y comprenderlo, pero desde el contexto directo del mundo, no desde la parte académica. Por eso este tipo de problemáticas, si tenemos que cubrir el currículum o no, tenemos que irla superando. Yo sé que estoy hablando ahora en visión de futuro, ¿no? Y que los alumnos que este año se tienen que afrontar a las pruebas de acceso a la universidad, pues tendrán que completarlo, evidentemente, ¿sí? Y en eso estamos. Pero que tenemos que luchar todos por acabar con esto rápidamente, que nos lleva a un territorio absurdo en el que solo que hacemos que padecer todos y ser esclavos de un currículum que no tiene ningún sentido. Gracias. Alex, ¿para vosotros? Estás silenciado. Estás en mute, Alex. No sé si puedes sacarte el mute y si... Sí, ahora, ya está, perdonad. No, decía que me encanta escuchar estas voces autorizadas hablando en esta dirección, porque me sumo a ello. Yo quizá voy a ir por una línea un poco más transgresora, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tendríamos que pensar ya es si el contenido de estos currículums deberíamos repensarlo un poquito más o cambiarlo íntegramente, ¿no? Por lo menos en nuestro país nos hemos pasado muchos años reclamando estabilidad en las programaciones y cuando los gobiernos han ido entrando y saliendo, pues cada vez que entraba un gobierno cambiaban leyes educativas y tal, y queríamos estabilidad. Mirad, yo lo veo exactamente al revés. Yo creo que estamos ahora precisamente en un mundo súper dinámico, en un mundo súper cambiante, en un mundo donde todo sucede a una velocidad de vértigo. Luego, ¿por qué buscar planteamientos estáticos y no planteamientos dinámicos? Yo creo que los currículums deberían ser súper dinámicos. Los currículums deberían ser mucho más adaptables a la realidad de los colegios, a la realidad del mundo, a la realidad social y a los retos del futuro, que va a ser un mundo el que viene por delante realmente distinto al que tenemos ahora. Estamos hablando del 20% de la población, que son los alumnos, pero del 100% del futuro. Luego, lo que hagamos ahora va a determinar lo que pase después. Por lo tanto, para mí, la transformación tiene que ser ya de calado, tiene que ser de fondo, de concepción. Y desde luego en esa transformación deben participar los miembros de la comunidad educativa y especialmente los alumnos. De ellos, yo creo que es de quienes podemos aprender muchísimas cosas. Ahora comentaban Fidelma, Miquel o Jorge, ¿no? Toda esta participación que han tenido los alumnos en este proceso y cuánto nos han enseñado a nosotros sobre todo lo que ha estado ocurriendo o cómo ha sido su visión sobre todo esto. Rescatemos esas opiniones, que son las buenas, que son las de ellos, que son las que ven el mundo desde su óptica, y es desde ahí desde donde tenemos que ver los que somos responsables educativos el mundo y no desde la nuestra, que quizá ya está un poco caduca, ¿no?, con respecto a la suya. Luego, para mí la concepción del currículum tiene que ser mucho más rompedora y tenemos que luchar para que los gobiernos nos escuchen y nos dejen y nos den un poquito más de autonomía para poder participar y cambiar cosas. Y así sí que cambiaremos el mundo. Gracias. Jorge, para vosotros, contigo terminaremos y luego daremos pase a Paula para el Q&A con los que tendrá que ser más breve de lo esperado. Pero como era tan interesante, tampoco hemos querido reducirlo. Jorge, perdona, tu respuesta, por favor. Totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado. Yo creo que parte del sistema obsoleto de la escuela no solamente se da ahí, sino también en la universidad, porque justamente la presión de la cobertura curricular es para que puedas dar tu examen de ingreso a la universidad o que saques el puntaje que te va a definir a qué universidad vas. Entonces, y eso también es parte de un sistema que ya no va más, pero las universidades todavía no lo entienden.
¿no? Entonces, no solamente es un problema de la escuela, sino de la continuación del aprendizaje del alumno hacia el futuro. Yo a veces veo que hay mucha preocupación con la cobertura curricular y yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Cubrir todas las materias o lograr que el alumno sepa aprender autónomamente? ¿Qué es más importante que el alumno pueda descubrir su propósito en la vida? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Cómo puedo contribuir con mi comunidad, con mi país? ¿Qué ganamos con la cobertura curricular si es que nosotros no permitimos que los alumnos puedan experimentar a su ritmo y en lo que les gusta? El gran problema del currículo es que te dice todo lo que hay que hacer y no te deja libertad para que tú puedas trabajar con tus alumnos y puedas ayudarlos a que descubran su propósito, se conviertan en agentes de cambio, que sepan aprender. Entonces, como decían, ¿cómo nos tumbamos el currículum? ¿No? Esa sería la pregunta. La verdad que yo creo que hay formas de poder hacerlo. En algunos países te dan cierta libertad para poder trabajarlo. Por ejemplo, en Colombia lo que te dice, estas son las competencias que tienes que desarrollar y ya cada colegio ve cómo lo consigue. ¿Okay? Y las pruebas nacionales están definidas para el desarrollo de esas competencias. Pero lo que también creo, que la escuela no puede ser un lugar donde se espera que todos los alumnos lleguen a un mismo nivel, como si todos fuéramos iguales. Lo que también tenemos que ver es cómo evaluamos a los alumnos, ¿no? Lamentablemente, la rigidez del currículum lo que te dice es, esto es lo que hay que enseñar y los alumnos tienen que llegar acá, cuando todos somos diferentes. Yo creo que eso tenemos que hacer algo para poder desterrarlo y tener libertad en cada escuela. Qué interesante todas las reflexiones y porque toda la mesa, en todas las preguntas ha salido el concepto de el alumno a estar en el centro y hemos de escucharlo y hemos de comunicar, ¿no? Es muy, muy bonito ver este cambio. Ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas, trataremos de agruparlas. Voy a dar paso a mi compañera Paula. Muchísimas gracias por todo. Y yo ahora ya me desconectaré, pero os dejo con Paula. Paula. La verdad es que ha habido un montón de preguntas, hemos intentado agruparlas un poco por temáticas. La primera va dirigida a Jorge. Dicen, hablando de la colaboración de los padres en el proceso de aprendizaje, ¿cómo pretender que los padres en comunidades indígenas, por ejemplo, hablan desde México, cooperen en este proceso si ni ellos mismos han tenido la formación necesaria para hacer este acompañamiento a los alumnos? A ver, dependiendo de la edad del alumno, yo, por ejemplo, veo, yo voy a una escuela mía y cuando los alumnos salen del colegio, muchas de las mamás que van a recoger a los hijos van corriendo y cogen la mochila del alumno y empiezan a ver la cantidad de tareas que le han dejado, como si las tareas fueran para ellos, ¿ok? Entonces, yo siempre le digo a las madres de familia, señores, los pocos trabajos que dejamos es para los alumnos, no para ustedes. Entonces, si nosotros tenemos que acompañar a los alumnos para que puedan hacer sus proyectos de investigación y lo que el colegio le encarga con el papá al costado, obviamente estamos fracasando con el desarrollo de la autonomía escolar. ¿Ok? Entonces, desarrollar la autonomía lo que te permite es reducir ese gap que pueda tener el alumno en casa. Un alumno que investiga, un alumno que está acostumbrado a indagar, un alumno que tiene un cierto nivel de autonomía puede trabajar solo independiente de cuánta ayuda le puedan dar. Obviamente que en algunos hogares más letrados van a poder darle un soporte mayor, pero yo creo que la idea de fondo es la autonomía del alumno. Y yo lo que he visto durante esta pandemia es que ahí tenemos una deuda con el tema de la autonomía, que para mí es central, más en un mundo como este, donde en 48 horas te llevan a la casa y te dicen no puedes salir. Es ahí donde creo que tenemos que trabajar no solo con los padres, sino con los alumnos, para que no dependan de los padres.
Muy interesante el tema de la autonomía. También se ha comentado, en este caso, si no me equivoco, todos vuestros colegios, estamos hablando de colegios privados, pero en el caso de colegios públicos, ¿cómo aplicar todos esos cambios a una escuela pública que tiene más limitaciones quizás y un tipo de alumnado completamente diferente? Nos comentan. No sé si, bueno, Fidelma yo había pensado, pero quien quiera contestar. Yo creo que irrespectivamente que el colegio sea privado o público, tiene que pensar en la forma de servir a los alumnos del cole con los recursos que tengas, ¿no? Y tendrás que adaptarte a esos recursos. Lo fundamental es la comunicación. Y nosotros hemos visto infinidad de maneras de comunicar con las familias. Puede ser mediante vídeo, webinars para ayudarles a entender cómo pueden apoyar a sus hijos en casa, llamadas, WhatsApp, cualquier manera de comunicar con las familias es imprescindible. Y lo importante es mantener ese contacto con el alumno. Y repito, irrespectivamente que sea un colegio privado o público, tú tienes una responsabilidad como docente en seguir manteniendo el acceso a la educación de los alumnos que están a tu cargo. Y un profesor, porque todos somos profesores, encuentra la manera de hacerlo. Esto quizás ayuda o las conversaciones que hemos tenido ayuda a pensar en maneras de trabajar con los alumnos en los colegios, adaptando algunas de las ideas que nosotros hemos tenido. Pero sigo insistiendo, un profesor es un profesor por dedicación y un buen profesor siempre encuentra esa manera de trabajar con sus alumnos en casa. Gracias, Fidelma. De nada. Alex, hablabas de la individualización de la educación en el caso de que, bueno, refiriéndote a que cada alumno es distinto. Nos han preguntado, ya ha salido antes, ¿qué habéis considerado para vuestras escuelas como acompañamiento de los alumnos que requieren de más apoyo, como TDAH, autistas, trastornos de aprendizaje? Sí, claro, tocas un tema clave, es evidente. Estos alumnos que tienen necesidades educativas especiales han tenido, y así lo merecen, un trato prioritario y un trato algo diferente al que los demás, al que el colectivo ha recibido. A este grupo hay que atenderlo con un cariño enorme, con una dedicación, con una paciencia, con una constancia total y absoluta. Y ahí de nuevo vuelvo a apelar a la gran labor de tutores, a la gran labor de profesores, a estas conexiones desde todo tipo, telefónicas, por conexión, si podía ser telemática, por lo que decía antes, no sé quién lo decía, con el teléfono del vecino de no sé quién. Es decir, desde todo concepto, estos alumnos merecían y necesitan un apoyo muy especial. Y unido con lo que decía ahora Fidelma, súper interesante, ¿no? Yo creo que también todo esto pasa porque, y he visto algunos comentarios también en el chat, pasa porque los gobiernos piensen de forma muy diferente e interpreten de forma muy diferente la educación. Menos presupuestos en otras áreas como defensa, etcétera, y más presupuesto en educación. Si dotamos a los países, y aquí hay un montón de países conectados, si dotamos a los países de buenos modelos educativos y de buenas plataformas de educación impulsadas desde los gobiernos, que es quien verdaderamente lo puede hacer, y podamos llegar a cada uno de ellos, estaremos en esto que decíamos ahora, en la individualización de la educación, no solo de todo el colectivo, sino específicamente, por lo que me preguntabas, también de manera concreta de estos que tienen necesidades educativas especiales. Por lo tanto, más de uno de ellos debería estar tomando nota aquí para entender cómo vemos los que realmente lo miramos con los ojos de los niños y que nos brillan los ojos. Y yo veo aquí mucha pasión en todo lo que estamos haciendo, y es maravilloso que sea así. Los comentarios además lo reflejan. Ojalá y pudieran participar todas las personas que están conectadas y seguramente aportarían muchas más ideas, pero desde luego el origen de todo esto tiene que ser una concepción muy distinta desde las áreas gubernamentales y entender esto tan diferente pero bueno, eso es un reto y es apasionante que lo tengamos enfrente, y nosotros probablemente seremos actores de ese cambio. Sí, de hecho en los comentarios también había quien sugería la creación de un órgano educativo internacional para que ayude al cumplimiento de la implementación. Él hablaba de las herramientas tecnológicas en los docentes a modo de acuerdo obligatorio para que haya un poco de uniformidad en ese sentido y una dirección, ¿no?
Bravo, vamos a fichar a esa persona que ya se incorpore al equipo. Para Miquel, también, bueno, hay varios comentarios que hablan sobre el tema de las cuotas, de cómo se afectarán las cuotas de los colegios y las inscripciones, ya que hay algunos recursos como, no sé, centros deportivos, artísticos, etcétera, que pues quizás no podrán acceder los niños. No sé cómo os sabéis, si es muy temprano para decirlo, no sé cómo lo... Sí. Bueno, cada país tiene su sistema educativo. En el nuestro, en España, y en el caso catalán, ¿no? Tenemos este modelo híbrido que hay las escuelas concertadas, financiadas con dinero público y el sistema público, aparte de las privadas. Pero en nuestro caso, que las 8 son concertadas, es verdad que la financiación que nos ofrece el gobierno no es suficiente para afrontar todo el sistema escolar. Y ahí participan los padres. Es verdad que ahora mismo la situación económica en Cataluña, con casi 1 millón de personas en este paro, está siendo muy problemática para nuestros centros por la falta de la aportación de los padres, el hecho también de los espacios del mediodía y de estas paraescolares. Todo esto se ha frenado y va a ser uno de los temas principales que nos están preocupando, pero que ahora mismo, con este parón de verano, estará en stand-by. Veremos en septiembre cómo lo podemos tomar. Es verdad que hace falta que la sociedad se lo tome en serio y que de una vez por todas apueste por la educación como un elemento realmente equitativo, de ascensor social, igualitario, justo, y que eso necesita una inversión, claramente. Pero hace falta que la sociedad y los gobiernos lo entiendan y que hagan este esfuerzo, porque realmente la inversión que se hace ahora mismo, tanto en educación como en sanidad, requeriría una actualización que no estamos viendo y que es necesaria para poner a tono al sistema escolar, a las necesidades y afrontar estos retos que tenemos. Gracias, Miquel. No sé si quieres añadir, Jorge, tú que vienes de otro contexto, si aquí es distinto. ¿Cómo lo ves? En nuestro caso no es ajeno, ¿ya? Nosotros operamos colegios en sectores medios emergentes, que son familias que tienen ingresos de $1.500 al mes, ingreso familiar, sumado los 2 ingresos de papá y mamá. Entonces es población también vulnerable y nosotros hemos tenido una deserción importante también de alumnos por temas económicos. Hemos otorgado poco más de 4.500 becas a alumnos. Hemos realizado 1.800 fraccionamientos de cuotas a otros padres de familia, porque también con la crisis muchos han perdido el empleo. Pero creo que la decisión debe ser una sola, ¿no? Debe ser el cambio en la educación. Hace un momento había una pregunta que decían, o un chat creo que leí, que decían, oye, sí, pero en la educación pública, ¿cómo podemos hacer estos cambios, no? Que se ven interesantes pero radicales. Y mi respuesta es de la misma manera en que hemos enfrentado el COVID, que en 48 horas nos mandaron a la casa y hemos sabido responder. Entonces, cambio que nosotros emprendamos ahora, lo vamos a poder hacer. Yo creo que a veces me parece que es una falta de confianza en nosotros mismos de que podemos hacer un cambio radical en el tema de la educación. Y de acuerdo con Miquel, que sí, efectivamente, el sector público los sistemas públicos tienen que mejorar bastante sus sistemas educativos y para eso se necesitan recursos sin duda. Gracias, Jorge.